Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cosas que Decir. Adai, ¿cómo estás? Muy bien, Dani. Emocionada, como siempre. Ay, sí. Ya sé. Oye, pues ahorita justo estábamos pensando en hablar, recientemente pasó el Día del Padre, ¿no? Entonces, Sí. creo que actualmente se viven como muchas situaciones y que han ido cambiando, ¿no? O sea, bueno, al menos lo que yo veo de manera cercana con amigos y en redes sociales respecto a la paternidad. Sí, yo creo que la paternidad es un tema, sí es un tema con muchas vértices, ¿no? Sí. Porque obviamente hay diferentes tipos de paternidad y creo que sí ha cambiado y también depende mucho de la región, ¿no? A lo mejor hablando aquí de México, sí ha evolucionado porque antes los papás eran únicamente proveedores, no sé si han como... No se involucraban, más bien, no Sí. se involucraban en la educación de los hijos. Últimamente he visto que muchos papás se involucran más, veo más papás solteros también, Sí, ¿no? claro, y aparte de la educación, o sea que como que el papá era mucho de, bueno, yo nada más te voy a proveer y listo, ¿no? Y creo que actualmente y afortunadamente ya se rompió como ese estereotipo donde ya ves a papás 100% dedicados a sus hijos. Involucrados, ¿no? Sí, entonces de tener la empatía y hablar con ellos y darse tiempo y todo eso, ¿no? Porque digo, o sea, obviamente tenemos un parámetro respecto a lo que tenemos cercano, ¿no? O sea, Sí. que yo puedo ver cómo crecieron mis papás respecto a sus papás, ¿no? La Sí. educación y que sí son pensamientos que mis papás como que no llevaron tan de lleno como de manera pues ruda, ¿no? Ya sabes. ¿Sabes qué? Yo lo veo igual como tú dices con mis papás, bueno, vamos a llamarlo así, desde mis abuelos, ¿no? La forma en la que fueron educados por sus papás o que no formaban parte, ¿no? Que era como más estricto, más tajante, no había comunicación. Entonces, yo creo que eso fue lo que ha ayudado ahora a los padres de ahora y el tipo de paternidad que hay ahora que son más involucrados. ¿Por qué? Porque antes eran nada más como a lo que iban y lo que hacían. Entonces, obviamente a mi abuelo no le gustaron ciertas cosas que no aplicó con, vamos a llamarlo así, mi mamá o con mi papá. Y de ahí fueron ellos cambiando. Pero yo creo que esa parte está padre, o sea, como el reconocer que digas, ok, a mí como hijo no me gustó que mi papá fuera así. Claro. Y yo no voy a repetir ese patrón, que creo que es bien complicado romper eso, porque yo he creído que, bueno, yo creo que a veces juzgamos, ¿no? Y decimos, es que estás mal, ¿y por qué piensas así? Cuando realmente su realidad era que esa persona creció así, con esa creencia, esos educación, valores, ¿no? claro. Que dice, yo tengo que ser rudo y tú como hombre no lloras. O sea, ya sabes, como ese tipo de temas que hay generaciones que lo ven normal porque crecieron con eso. Claro, sí, fíjate que de unas cosas, ahora yo, por ejemplo, en mi decisión personal, cuando yo decidí formar una familia, yo me fijé mucho en cómo era el papá de mi pareja, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es bien importante y también, aparte de eso, ¿qué era lo que yo no quería en un papá? Para mis hijos, Ajá, ok. ¿no? Para mis hijas. No quería un papá ausente, no quería un papá que no fuera parte de la vida de mis hijas. Sí, claro. Entonces, eso fue bien, bien importante, te digo, para mí decidir qué era lo que no quería ver en mi hogar. Sí, claro, o sea, porque también creo que influye mucho tu perspectiva de manera personal a lo que tú hayas vivido, 100%. ¿no? O sea, que dices, es que yo pasé esto y obviamente lo que quieres cuando vas, digo, tienes hijos y todo eso, si buscas una mejoría como familia y como persona, ¿no? Claro. Donde, digo, también creo que es un volado que nosotros seguimos creyendo, ¿no? Decir es que esto es lo correcto, ¿no? Sí. Y digo, y al final del día, ok, entiendo, nadie nos enseña a ser papás, pero al menos como que tener un poquito ya más de información, un poquito más de conciencia de lo que... Esa es la palabra clave, tener la conciencia, ¿no? Crear conciencia de qué es lo que no quieres para cambiarlo y modificarlo. Entonces, para mí sí fue, te digo, bien importante el no repetir patrones respecto a papá. Ok, claro. Oye, y respecto al tema de los valores que ya se han inculcado como de manera tu núcleo,
¿no? Okay. O sea, porque aquí yo creo que ya también viene la educación del papá de tus sí. hijas con tu educación y, sí. y creo que es ese punto de quiebre donde tú dices, es que no vas, o sea, ya sabes, como que te apasionas por lo que tú creciste y dices, es que así no debes, y no les grites, y no, o sea, bueno, es un ejemplo, sí, claro. no digo que sea la situación, pero como que la parte en la que tú ya tienes que llegar a un acuerdo sobre la educación que él imparte y decir, oye, no solamente se dedica uno a tema de proveer, ¿no? Hay que hacer comunicación, hay que hacer apoyo, hay que hacer fuerza, hay que hacer equipo. No sé, o sea, no sé tú cómo lo vivas. Mira, yo no tuve como la necesidad de comunicarle, ajá, ¿no? De decirle, necesito esto y esto y esto de tu parte hacia la casa. Súper. Ya él ya lo traía. Súper. Te digo, lo estudié antes, sí, dije, sí. sí. Okay. Yo creo que sí va a funcionar. Jalo, sí. Entonces, sí, te digo, buscaba un papá muy presente, muy comunicativo, eso sí lo quería para ellas. Y es así, entonces, sí, obviamente hay veces que sí me involucro en decirle, ay, como que le hablaste muy fuerte, acuérdate que pues es niña, y no porque sea niña, sino por el hecho de que pues somos más chiquita, sentimentales, sí, está chiquita, entonces lo puede tomar de diferente manera. Pero sí me he dado cuenta que la comunicación entre ellos es buena. Eso, ¿no? Está padre, porque al final del día creo que también es parte de lo que se está rompiendo, ¿no? Que a nivel generación es como, no, o sea, es que cómo va a ser hombre y mujer, ¿no? Uh-huh. O sea, y es como de, no, las mujeres con mujeres, hombres con hombres. Sí, y sí dices, que eso también ha cambiado, porque total, los papás de ahora, antes ya sabes, existía el de, ay, hombre da hombre, y los hombres con los... Y eso no está bien, no. Y ahora lo ves, y ves tantos papás que se involucran con sus hijas, sí, claro, que son partícipes, porque al final... tanto a los niños como a las niñas, nos marca cómo fuimos tratados con nuestros papás en tus relaciones. Sí, claro. ¿Sale? Sí, no, o sea, yo, por ejemplo, en tema de relación con mi papá, yo me llevo muchísimo con mi papá. O sea, mi papá es mi amigo, ¿sabes? O sea, en el tema de que yo le externaba situaciones o fiestas o cosas así, que él me decía, no, esto sí está bien, no, esto no está bien. O sea, ¿por qué? Porque él lo que trataba de hacer era como de manera sutil decirme las cosas para yo cuidar mi integridad, claro, ya sabes, decir, esto no, esto sí, oye, ten cuidado, y incluso en el trabajo, oye, debes de ponerte pilas, porque los hombres son bien canijos, y si trabajas en obra, o sea, ya sabes, sí, como que me plantea varios escenarios, que yo a lo mejor, obviamente, más chica, yo decía, ay, sí, X, no pasa nada, tranquilo, ya sabes, sí. Y a la mera hora de, ay, no, sí, tenías razón, ya sabes, y yo, sí, perdóname, no, pero la verdad sí, para mí se ha sido bastante... Fue tu guía. Fue mi guía. Es tu guía hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿no? Y la verdad, digo, obviamente con compañía de mi mamá, que los dos han hecho un fuerte bastante padre como pareja y lo han proyectado hacia mí bastante padre, ¿no? Que la verdad sí, mi relación con mi papá sí me gusta, ¿no? Y obviamente hemos tenido nuestras discusiones y nuestras diferencias y obviamente ya más grande decirle, esto no me gusta, ¿no? Claro, pones tus propios límites. Digo, porque hay gente, ¿no? Que como la generación de mis papás un poquito más chicos, que sí le hablan de usted a su papá. Ah, sí. ¿No? Sí, lo sé. Sí, entonces, sí, digo, cada quien, ¿no? Yo respeto todo eso, pero al final del día son educaciones que se van teniendo, uh-huh, ¿no? Y obviamente es como que sobre lo que creces y lo que es correcto y es normal para ti, ¿no? O sea, a lo mejor ellos nos ven y dicen, ¿cómo? ¿Le hablas de tú a tu papá? Pues qué igualada, ¿no? Sí. Y yo no, o sea, yo tengo una comunicación... diferente, ¿no? Porque al final cada hogar crea sus propios valores y todos son respetables. Totalmente. ¿No? Y como tú dices, a diferencia de ti, la relación con mi papá fue un papá presente ausente, vamos a llamarlo así. Okay. Presente porque sí estaba y formaba parte de mi vida, más no de mi día a día. Okay. Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. Sí. Entonces, mi papá... pues yo creo que decidió separarse también de nosotras, ¿no? Dijo, bueno. Entonces, fue difícil sobrellevarla, ¿no? Porque al final como niño no entiendes. Claro. Al final como niño no sabes qué está pasando, o por qué, o si tú estás haciendo algo mal. Sí, y te surgen muchas dudas, ¿no? Exactamente, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, tener esa parte, ese cuidado donde es que fue mi culpa, ¿no? Claro. Y si hubo un momento en el que te regañó y fue mi culpa como niña, pues sí te pega, ¿no? Y digo, yo lo veo con mi hijo que tiene 3 años y sí veo que siente demasiadas las cosas, ¿no? Y que obviamente mientras vas creciendo vas teniendo conciencia de,
pero nunca terminas de entender el porqué de las situaciones. Claro. Cuando eres niño, cuando vas creciendo te vas dando cuenta, sabes que también te ayuda mucho la empatía. La empatía al entender por qué él fue así. Pero la tienes hasta qué punto, o sea, porque de niña no entiendes un montón de cosas. Yo creo que eso es a base de las experiencias y las vivencias que vas creando con tu papá. Y yo creo que también sobre cómo vas creciendo, ¿no? Porque al final del día, ok, tu papá se separa de tu mamá y tú te quedas con tus hermanas y tu mamá. Exacto. Entonces también es como, quieras o no, el pensamiento que ellas pudieran tener te lo terminan compartiendo de cierta forma hasta cierta edad. Sí. Yo creo que a partir de una edad sí dices, ok, yo ya puedo pensar por mí sola y ya por mí misma y puedo decir esto sí, esto no y también al final el daño que les hizo a ellas es de ellas y el daño que me pudo llegar a haber hecho a mí es mío. Y que es complicado porque yo creo que ellas te van a decir, no sé, ¿no? O sea, es que mi papá me molestó muchísimo con esto y me hizo un daño particularmente con este sentimiento, Sí. esta situación, y que te la quieren inculcar, bueno, no inculcar, como que proyectar, y tú enójate porque también me hizo esto. Mira, y no es tanto que te lo digan, te voy a decir, no es tanto que porque ellas estén enojadas te lo compartan, es simplemente por el vínculo que creaste. Uh-huh. Yo creé un vínculo, como te lo dije en el episodio pasado, somos un matriarcado, crecimos juntas, sí. y somos como un equipo, y nos movemos y estamos juntas en todo. Sí. Entonces, si sientes o llegas a sentir que las estás traicionando, si no sientes las mismas emociones que ellas sientes. Qué fuerte. Entonces sí es muy difícil y sí es fuerte y eso lo estaba platicando no tiene mucho con mi esposo. Vino el Día del Padre y yo te voy a ser sincera, a mí es una fecha que sigo que me duele. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las vivencias malas, que también hubieron buenas, ¿no? Porque también me aportó. Y esas cosas malas me enseñaron a ser lo que soy ahora y tener mi valor como persona ahora. Ahora que tengo 34 años, lo entiendo. Y han sido muchos años de aprendizaje, de aceptación y de perdón. Sí, de darte de topes, de decir, tengo que hacer esto, ¿no? Y de decir, me lastimaste y ahora, bueno, te perdono porque ahora entiendo. Te repito, la empatía. Fue muy fuerte para mí. Sigo sintiendo así como chino, tengo ese como, espinita en el corazón. Mi papá ya no vive. Sí. Entonces también te quedas con muchas cosas, hasta de decirle, me lastimaste, me hiciste esto. ¿Por qué? Porque pues no tienes el valor a veces de hacerlo. Sí, o sea, incluso ya a estas alturas hablarlo de manera más madura, ¿no? Y decir, a ver, papá, como adultos te quiero externar esta situación, a lo mejor tú no lo veías por el trabajo, por lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero mi sentir era ¿no? Y digo, yo eventualmente en algún punto sí se lo externé a mi familia, ¿no? Y es bien importante la comunicación, de verdad. Por eso yo creo que lo platicábamos, la base de cualquier relación es la comunicación. Y qué mejor que si se debe de, tu lugar seguro son tus papás, ¿no? Sí. Entonces es con ellos con los que debes de tener más fuerte tu comunicación, de decirle, me estás haciendo daño, me estás lastimando, no me parece, como estoy agradecido de que estés conmigo, estoy agradecida de que vivas etapas conmigo. Sí, claro, y que también se pueda libremente compartirlo, ¿no? Porque yo creo que, repito, a nivel generacional hay papás que no se involucran, ¿no? Y hay papás que son 100% involucrados, ¿no? Y hay papás que sienten el dolor de sus hijos y hay otros que ni se dan cuenta del dolor que están pasando los hijos, ¿me explico? Claro, que no se involucran. Entonces, siento que sí son circunstancias en las que uno se va desarrollando y en las que uno tiene que ir enfrentando, ¿no? Porque independientemente de que para el papá sea una normalidad ser así, pues actualmente sí tienes como un parámetro donde hay diferente tipo de papás que sí dices, es que me gustaría que mi papá fuera así. Sí. Y eso yo creo que es bien pesado. Y sí, fíjate que a lo largo de este tiempo he tenido diferentes tipos o conocido diferentes tipos de papá, ¿no? Y dices, bueno, pues lo ves con tus amigos, pero yo los veo como directos. Esas son 4 personas con las que a mí digo, bien, ¿no? Hay diferentes tipos. Está la de mi esposo, ¿no? Que es un papá súper presente, comunicativo y demás. La vi con mi suegro, ¿no? Que es un papá presente, pero se limita y al final tiene creencias, pero sigue siendo buena, ¿no? Sí. La del esposo de mi mamá,
Sí. ¿no? Que conmigo, ¿no? Conmigo, bueno, obviamente con mi hermana es un muy buen papá, pero fue como que se involucró, pero siempre con una línea de respeto. Entonces, son diferentes tipos de, claro. de papás que tuve, ¿no? Sí. Y mi propio papá, que todos me han enseñado hasta ahora muchísimas cosas en valores, en forma de ver la vida. Sí, sí, es que es eso, como figuras paternas, ¿no? Porque yo creo que como figuras paternas, yo, por ejemplo, sí o sí mi papá, ¿no? Claro, por supuesto. De ahí fue mi abuelito materno, ¿no? O sea, que para mí también fue, híjole, o sea, yo creo que no le dije papá porque tenía a mi papá, ya sabes. Sí, por respeto al papá. Sí, porque por respeto a mi papá. Pero para mí fue todo, ¿no? O sea, incluso también, me contaban mis abuelitos antes de que murieran, mi abuelita me decía que yo de niña chiquita era de, quiero ir al baño, ¿no? Era de, llévame, y yo agarraba a mi abuelito. Oh. Entonces yo me iba con él y él era de, vámonos abuelito y aquí y allá, ¿no? Y obviamente, pues la complicidad que representa todo y que también tuve consejos de él a su época, ¿no? Claro. Y que él sí o sí me dijo, yo jamás te quiero ver así, yo jamás quiero que hagas esto. O sea, sí me lo dijo muy sutilmente y tajantemente, donde para él pues sí son cosas que estaban mal vistas, ¿no? Claro. Entonces sí fue, esto sí, por favor, no lo vayas a hacer, ¿no? Y que a lo mejor son cosas que, pues que sí se me quedaron, ¿no? O sea, porque sí me decía, yo no quiero verte en la calle y que te estés abrazando, o sea, ya sabes, ese tipo de cosas. Y hasta la fecha no lo hago, ¿no? O sea, te lo creíste y lo haces, sí, o claro. sea, a lo mejor sí un abrazo, pero ya como que algo más intenso, más así, ya no me gusta, ¿no? Ni siquiera me siento cómoda, ¿no? Pero sí son buenos momentos, ¿sabes? Porque creo que también, al menos mi abuelito como papá, yo sí puedo percibir que fue muy diferente él como papá con hijos que como papá con hija, ¿no? Ok. Y mi papá, por ejemplo, también fue así, ¿no? O sea, que en cierto punto, pues mi hermano salía y yo salía y mi hermano podía llegar más tarde y yo no, y yo, ¿por qué no, papá? Sí, o sea, ya claro. sabes, que yo me revelaba de, pero él, y ya sabes, y yo, o sea, como que el tema de, pues, ¿por qué él sí y yo no, no? Entonces me decía, a ver, Daniela, entiende, o sea, son situaciones diferentes, ¿no? Y le digo, el círculo donde está tu hermano, tu círculo, los tiempos. Y le digo, y mi papá sí lo hacía, pues obviamente por precaución, sí. ¿no? O sea, dice, yo no te puedo exponer tanto, ¿no? Yo no puedo permitir que estés en ciertas situaciones o en ciertos lugares que a lo mejor a tu hermano, que sí, a lo mejor es un tema cultural igual. Sí, yo creo que es generacional. Totalmente, pero al final del día él buscó la protección hacia mí, ¿no? O sea, porque sí, mi hermano de repente ¿Y tú crees que fue lo correcto o que estuvo bien o sientes que debió de haber sido lo mismo para los dos? O sea, la forma de la paternidad debió de haber sido igual. Pues fíjate que yo siento que sí fue muy igual en muchos aspectos, pero sí hubo unas limitantes hacia mi persona por protección y no lo veo mal. O sea, hoy en día no lo veo mal, ¿sabes? No sé si ya fue el tiempo que yo tengo hijos, o sea, la situación en la que ya me encuentro, que puedo entender un poquito más el por qué lo hizo, ¿no? Y yo creo que sí de repente está bien, porque no puedes tratar, creo yo, a todos por igual, ¿no? O sea, a todos los hijos, porque al final del día creo que cada hijo tiene su personalidad, correcto, su forma de tomar las cosas, su forma de... O sea, a lo mejor no vas a educar al fiestero igual que al que no le gusta salir. Obvio. ¿no? Y no le vas a hablar igual. Sí, claro. Entonces siento que mi papá en su momento lo que hizo estuvo muy bien, ¿no? Y también creo que mi papá en algún punto sí fue como, a ver, ya viene el momento en el que vas a empezar a echar fiesta, ¿no? Y te lo he contado mil veces, ¿no? Sí. Que fue una situación en la que mi papá me decía, a ver, tómate una cerveza. A eso sabe una cerveza. Me la acababa. ¿Cómo te sientes? Ya sabes, o sea, como que el tener la confianza de que yo me fuera a conocer para que el día de mañana yo saliera y dijera, no, ya vi que yo nada más aguanto 3 cervezas. Sí, claro. A la cuarta, no, ya me voy a poner borracha. Sí. ¿no? O sea, para no exponerte. Sí, totalmente, sí, exactamente. Que venimos a lo mismo, es la comunicación que tenía, el vínculo que creó tu papá contigo. Sí, y al final del día también, digo, mi abuelo, que el papá de mi papá, pues sí fue muy diferente al papá de mi mamá, al menos yo como percepción de siendo nieta, ¿no? Porque obviamente como papás, pues sí,
has escuchado historias y anécdotas de, es que tu abuelo era así, ¿no? Y yo, ¿cómo? No, pero conmigo era un amor, porque obviamente también tenía pasa su eso, carácter. ¿no? Sí, porque como papá eres uno y como abuelo eres totalmente otro. Sí, claro, sí, ¿no? O sea, eso es 100%, ¿no? Porque al final, pues, el papá educa, los abuelos consienten. Sí. Entonces, es súper entendible que tú lo ves y lo percibes de una manera muy diferente a lo que fue como papá. Sí, y aparte siento que sí de repente puede ser un poquito complicado, depende también con quién decidas tener vida, ¿no? En familia, o decidas decidas tener, yo quiero contigo tener mis hijos y yo sé que contigo vamos a salir adelante, yo sé que tienes la comprensión, la paciencia, mil cosas, ¿no? Porque también hay papás que sí son muy... y actualmente, ¿no? De yo ya tuve a mi hijo y me voy a abocar al trabajo y tú cámbiale el pañal y tú ve cómo se entretiene. Sí, papás que no son involucrados. Y está bien, o sea, yo respeto cada situación, ¿no? Obviamente cada quien acepta también pues lo que está en sus posibilidades y también creo que ya meternos de lleno a criticar pues también se me hace un poquito inválido porque vuelvo a lo mismo, es que para él esa es su realidad. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que eventualmente llegará un punto, y quiero creer y lo espero para todos, los que buscan un cambio como hacia sus papás, que puedan hablar con él, ¿no? O sea, que puedan tener una confianza para acercarse a los papás y decir, oye, pa, es que a mí sí me gusta que seas cariñoso conmigo, ¿no? A mí sí me gusta contarte mis cosas. Sí, o que hablarlo. me aconsejes. Sí, hablarlo, te digo, es hablarlo, pedir ese acercamiento. Yo sé que también hay, como decimos, hay muchos papás que no se lo permiten porque están muy casados con sus creencias y a lo mejor hasta con su propio egoísmo. Y que a lo mejor hasta hay papás que sí quieren, pero no saben cómo. Claro, ¿no? O también. sea, cómo romper con el... Tengo que ser rudo y duro y el fuerte, o cómo ¿no? romper con lo que crearon antes, ¿no? De que a lo mejor marcaron ciertos límites y ya se empiezan a ver, llamémoslo así, solos, o se empiezan a ver que no tienen ese vínculo entre padres e hijos y quieren cambiar esa relación y por ese mismo ego, por esa misma, pues a lo mejor, no sé si se diga ignorancia, pero emocional, o sea, sí, me refiero a ignorancia emocional, de no saber cómo acercarte con tus hijos, de no saber cómo comunicarte con ellos. Entonces, yo creo que, yo sé que dicen, papá es el adulto y tiene que crear eso, sí creo en eso. Creo que cuando son niños, creo que cuando tú empiezas a crecer y empiezas a entender y a tener un poco más de conciencia emocional, debes de comunicarte con ellos y pedir lo que sientes y también decirles, no es correcto lo que tú sientes o lo que haces o cómo actúas. Los hijos también enseñan a los papás. Yo siempre creo que los hijos les enseñan muchas cosas a los papás en el sentido de cómo amarlos, cómo darles un lugar, cómo respetarlos, cómo tratarlos. Sí, porque aparte viene muchas veces desde la inocencia del niño. Desde el amor. Sí, o sea, yo lo veo, ¿no? Con mi hijo que tiene 3 años y es un amor andando, ¿no? Y ven, y jugar, y abrazo, y beso, y todo, ¿no? Entonces, obviamente digo, al final del día su papá está... sí con él, ¿no? O sea, obviamente tiene horas laborales como muchísimos tenemos horas laborales, claro, pero en cuanto tiene el tiempo, sí se lo dedica. Le da un tiempo de calidad, es que es eso, no necesitas estar todo el día. Que bueno, también es válido si un papá decide quedarse en casa y que la esposa trabaje y él quiere educar a los niños, está también súper válido. Totalmente, sí. ¿No? Aparte que les das tiempo de calidad y si quieres quedarte en casa y no trabajar y educarlos también es válido. Te digo, ya hay diferentes tipos de paternidad y todas tienen que ser respetadas. Sí, 100%. Y yo creo que también saber apreciar lo que se tiene en casa, ¿no? O sea, porque hay veces que yo quisiera que mi papá esto y el otro, pero también son las circunstancias de cada familia, ¿no? De cada entorno, donde pues sí, a tu papá le toca trabajar más, ¿no? O yo como papá me toca trabajar más. Entonces, pues sí, también tratar de ponernos en la parte de los papás, donde... hay que entenderlos, sí, ¿sabes? Y darles ese valor mira, yo creo que aunque no se lo merezcan, siempre es bueno darles el valor. Sí, 100%. Por ti mismo. Porque tú eres una parte de tu papá,
No, tú eres la mitad mamá, mitad papá. Entonces, sea presente o no presente, sea un papá que te abandonó o que está todo el tiempo, un papá que trabaja demasiado, un papá que sientas que no te quiere, siempre tienes que honrarlo. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque es parte de ti, es parte de tu esencia. O sea, sí, o sea, exacto, ¿no? Como el respeto a lo que involucra, ¿no? Pero sí, simplemente tratar de entender las situaciones, las circunstancias, ¿no? Que últimamente creo que también ha habido mucho ese mensaje donde tratas de abrazar, ¿no? Al niño que fue tu papá, ¿no? O sea, eso. ¿por qué? Porque al final del día, pues tú ves un papá amoroso, pero tu papá a lo mejor en su momento no recibió ese amor y ahorita lo está explotando. Y me refiero al abrazarlo, decir, ¿cómo me hubiera gustado poder haber estado ahí para que tuvieras... Para contenerte. Totalmente, ¿no? El amor que sabemos que te falta, ¿no? O que en ese momento necesitabas. Fíjate que sí, por eso te decía de lo de empatía. Voy a retomar de nuevo el tema de mi papá. Yo creé esa empatía porque al final cuando creces te vas enterando de cosas, ¿no? De su infancia, de su juventud. Pero de todo. ¿Hasta qué momento tú lo consigues? No, bueno, no, yo ya tenía... O sea, ¿cuánto te tardaste, no? O sea, yo ya tenía... Ya cuando te dicen ya las verdades. Sí, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. No te las dicen a los 12, ni a los 15, ni a los 17. Te empiezan a decir las verdades ya cuando creen que tienes la madurez suficiente para entenderlas. Sí, claro. Y también es una forma de protección. Al final pues del día. O porque simplemente son secretos a voces o porque no quieren que se den cuenta y demás, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo creo que va mucho esa parte como... Digo, yo también he conocido historias donde sí por protección no dicen nada. No dicen nada. Y es como toda la familia tenemos un entendido que es un secreto y que por favor no, para no lastimar a la gente, a los niños, y eventualmente cuando crecen, oye, pues la situación es esta. Claro. Entonces se tomaron ciertas decisiones por esto, y yo creo que no estamos en ningún papel, no nos corresponde de juzgar el hecho de que hayan tomado ciertas decisiones, ¿sabes? O sea, porque creo que son muchísimas circunstancias las que se viven en donde no sabemos, te las podrán contar, ¿no? Y a lo mejor tu mamá tiene una versión, ¿no? Y tu abuelo y tus hermanas y todo, pero realmente no podemos opinar al 100% porque no estuvimos en el lugar de la persona, claro, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de todas las circunstancias, sí o sí, trabajar, ¿no? Claro, o sea, trabajar el daño que te hizo, ¿no? Porque al final te digo, no tienes la conciencia de por qué te hizo ese daño cuando eres chica, no entiendes. No. Luego vas creciendo, vas viendo circunstancias y dices, ¿por qué falta? ¿Por qué no está? ¿Por qué esto? Y entonces te empiezas a hacer, tienes hormonas, no estás en una edad correcta, y sigues luchando y sigues queriendo salir y entender y no te cuadran las cosas y al final dices, bueno, fue así porque estaba enfermo, fue así porque lo criaron de esta manera, no fue un niño a lo mejor y sabes que amado. Siento que también tiene mucho el tema de, no sé, o sea, que puede pasar que como mujer no entiendes unas situaciones, ¿no? O sea, como que siento que está ese cliché de, es que tú eres mujer, no lo entiendes. O no lo vas a entender. Ajá, no lo vas a entender, porque tú, o sea, ya sabes... Ok, si a esa nos vamos, pues sí, obviamente tú como hombre no entiendes un montón de cosas como mujer, ¿no? O sea, yo creo que aquí muchísima gente, muchísimos hombres dirán, no las entiendo, ¿no? Sí, claro. Ni yo, no, o sea, ni yo me entiendo a veces, ¿sabes? Pero creo que como que de repente los clichés con los que vamos creciendo son como barreras que, pues, rómpelas, ¿no? Y ¿cómo las rompo, no? Y si sí... pasa algo bueno y si no, y agárrate, ¿no? Porque también yo creo que han habido situaciones, y estoy segura que han habido situaciones en donde uno decide enfrentar a su papá y te va mal. Y arde Troya. Claro. ¿No? Y dices, ok, yo paso esto y se corta relación. Y yo creo que eso también está bien duro porque, pues tú crees que el hecho de que sean tus papás sí o sí van a estar incondicionalmente, ¿no? Y también yo creo que hay situaciones en las que están en el derecho de yo como hija no puedo lidiar con una situación así como con mi papá o con mi mamá y sí prefiero romper la relación. Por tema de bienestar personal. Emocional. Sí, total. Yo te voy a decir algo, yo sí creo que los espacios y los tiempos son importantes.
¿sale? Son muy importantes, pero que no excedan. No sé si me doy a entender. Sí puedes poner un límite de decir, hasta aquí, ahorita quiero mi espacio, es sano, ¿no? Es sano que tú estés ahí, yo acá, vamos a saber que estamos bien, que nos amamos, pero no estás respetando mis límites ni mi amor, ¿sale? Entonces es mejor. Pero ya cuando es mucho tiempo, es en mi humilde opinión, ¿no? Ya es cuando es mucho tiempo, ya abres una brecha que luego no es fácil de cerrar. Pero tú o sea, ¿tú lo referencias de hijo a papá? De hijo a papá y de papá a hijo. Ajá, okay. O sea, no debe de existir. Porque yo siento que como que sí está el tema de es que como es mi papá y mi papá me va a aguantar todo, ¿no? No, y yo no. Y tú como hijo tampoco tienes que aguantar todo. O sea, yo me pongo en ambos lados y ni el papá tiene que aguantar todo, ni los hijos deben de aguantar todo de un papá. O sea, sí, es un respeto mutuo. Es lo que yo creo, que la relación entre padres e hijos, y hablo de papá, obviamente también como mamá, pero bueno, ahorita estamos hablando de la paternidad. Entonces, yo siento que tiene que haber un respeto mutuo y si no hay buena comunicación, sí dejar como un espacio en donde se aclaren ideas de ambas partes, se puedan volver a comunicar y los dos abiertos puedan interactuar y decir, sabes que esto sí me gusta, esto no, ¿qué podemos cambiar? Y llegar a acuerdos. Claro. Porque hasta en eso hay que llegar a acuerdos, porque ni porque eres papá eres perfecto, ni porque eres hijo, te tienes que aguantar todo lo que tus papás digan. Sí, claro, y yo creo que yo sí me siento con la fortuna de yo poder platicar con mis papás, ¿no? O sea, y sí, obviamente hubo un momento en el que yo enojada y ya casi a gritos, ¿no? Porque mi papá tiende a hablar, pues, de repente fuerte, ¿no? Y no sé si se enoja fácil o es su tono. Sigo en esa incógnita, que es su tono fuerte y pues sí te impacta, ¿no? Y obviamente de niño pues te impacta más, ¿no? Y como que sí hay un pequeño miedo que obviamente al paso del tiempo pues sí terminas como que enfrentando, ¿no? Y lo que sí o sí mi mamá siempre me dijo, ¿no? O sea, a ver, tu papá es como es, tu papá tienes que respetarlo porque es tu papá, ¿no? Hay situaciones en las que sí van a estar en desacuerdo, en las que van a ir por caminos diferentes, pensamientos diferentes, pero al final del día es tu papá y mereces cierto respeto. Te digo algo, Dani, yo creo ahí, por mi poca experiencia, que no es porque sea tu papá, es porque es un ser humano que siente. Sí, definitivamente. Yo he llegado a eso, obviamente el papá, mamá, hermano es un nombre, ¿no? O vamos a ponerle una forma de llamar a alguien. Obviamente te dio la vida. El título. ¿no? El título, exacto. Pero por simplemente ser un ser humano necesita que lo respetes. Por simple hecho de que es parte de ti, necesita que lo respetes, que lo valores y lo ames. 100%. Sea presente o no presente, de verdad, es real. El papá forma parte de ti, el papá es lo que te hace. Lo que hayas vivido con tu papá es lo que te hace y lo que tienes los valores ahora. Si a lo mejor no te inculcó buenos valores tu papá, tú sabes cuando eres grande si los tomas o los dejas. Pero fíjate que respecto a eso, o sea, sí siento que sí influye o no, obviamente, los buenos valores que te inculcan, ¿no? Pero yo siempre he creído que a cierta edad tú tienes la conciencia de tomar tus propias decisiones y decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y voy a lo bueno y a lo malo, ¿no? Que decir, es que a mí no me enseñaron nada del respeto. No, pero bueno, o sea, tienes 25 años, oye, ya sabes que es el respeto y por favor ten respeto hacia los demás. Claro. ¿no? O sea, yo creo que sí, a cierta edad, para mí, no hay tanta justificación. Es lo que te digo. ¿no? De avalarse de... Sí, pues no estás chiquito, no eres un niño. Ya cuando eres un adulto ya sabes, ya tomas y ya te quedas lo bueno o malo que tú hayas decidido, que absorbiste de tu familia, que absorbiste de tu papá. O sea, y lo puedes modificar y cambiar a como tú lo decidas. Sí, eso es lo bueno. O sea, yo creo que eso es lo bonito de que están cambiando los tiempos. Sí. ¿No? O sea, de que yo creo que ya hay un poquito más de apertura o mucho más apertura para ser tú mismo y poder tener un diálogo de otro nivel, ¿no? Porque, ¿con tus papás? Sí, o sea, un diálogo más íntimo, si tú lo quieres llamar así, para que pues exista una comunicación, una sana relación
donde se esté forjando, donde tengas la tranquilidad que, oye, papá, tengo un problema, voy para allá, ¿no? Y Sí. entonces siento que eso está bien padre, porque también he visto bastantes casos donde el papá no se choca y el papá lo toma bien, ¿sabes? O sea, el hijo choca el coche y está bien, no pasa nada. Mira, esa es una de las cosas que tenía mi papá ahorita que dices eso. Mi papá podría hablarme una vez a la semana o desaparecer o verme, o sea, él era como muy volátil. Sí. Pero yo antes tenía como la mala suerte, creo, de chocar cada rato. Entonces, golpe que al primero que le hablaba a mi papá y era el que estaba. ¿Ve? O sea, a lo mejor no estaba para otras cosas, sí, pero para cuando yo chocaba me decía, tráetelo, yo te lo arreglo. Sí, claro, no pero y al final del día nadie. tenías una tranquilidad de, Sí. ¿no? Y eso es lo creo que lo padre, ¿no? Que te termina como, pues, Me obviamente. apoyaba en eso. Sí, no, y hay gente que lo toma peor, ¿no? De, a lo mejor yo tengo una comunicación constante con mi papá y no le digas porque, ¿cómo Sí, le va a voy a- ya enojar, sabes? O sea, sí. la angustia de, y yo creo que también es como la forma en la que tomas las cosas. Creo yo que también te lo va enseñando la vida, Sí, ¿no? sí, sí, pero sí creo, o sea, firmemente en que es ir evolucionando, ¿no? Ir conociendo también a tus hijos, ¿no? Ya como papá, conocer a tus hijos y tratar de desligarte un poquito o tratarte de lo que fue para ti tu infancia con tu papá. Marcar ¿no? diferencia. Marcar diferencia cuando sí quieres estar como en una mejoría. Que Sí. yo creo que todos estamos para tener como una mejoría y si yo sufrí, yo no quiero que tú sufras. Exacto, ¿no? Vaya, al final es los papás nada más yo creo que lo que tienen, los que todavía no concientizan, deberían de aprender a concientizar a no repetir patrones de conducta. Sí. Al concientizar... Pero yo creo que sí, pero ¿cómo rompes con eso, no? O sea, porque yo creo que es como haciendo una línea. conciencia de lo que te duele, hablar contigo mismo. Porque yo creo que yo lo dirigiría mucho de ve a terapia, por favor, porque a lo mejor creo que uno está como muy enviciado en lo que cree, en lo que es, Sí. y de, no, es que esto, pues sí, ya lo pensé 10 veces y las 10 veces pienso que estoy bien, ya sabes. Sí. Entonces creo que empiezas a tomar como un parámetro diferente cuando tienes a externos, ¿no? En este caso sea tu hijo. Tu hijo, y lo puedes compartir con tu pareja, ¿no? Porque tu misma pareja, o si ya no es tu pareja, te puede decir, oye, ¿qué es lo que me hace falta? O ¿qué es lo que crees que necesita? Vamos a tener comunicación. Eso es bien importante. O sea, porque al final, tú por mucho, no puedes ser tan necio, creo yo, en decir, yo tengo la razón todo el tiempo, yo No. creo que crecí así, yo creo que sí estoy bien como estoy educando a mis hijos, porque no es real. No, y aparte Tienes ya que- perdón, educas las dos. O sea, terminas educando a un hijo, creo que mal, ¿no? O sea, como que no tan bien guiado. Y súmale el problema que se te junta con la pareja, ya sabes. Sí. O sea, porque es como que no todo el tiempo tienes la razón, discúlpame. Y no todo tiene que ser como tú quieres que sea, ¿no? Claro. Porque también es llegar a un común acuerdo, Sí. ¿no? Entonces sí siento que sí puede ser un poquito complicado para muchas relaciones de padres e hijos y que obviamente espero que se encuentre en el momento la guía, la situación, el momento donde puedan entablar una relación y mejorarla. Una sana relación, Sí. ¿no? Una sana relación donde ambas partes estén a gusto con lo que están creando. Sí, Yo creo que eso es lo más importante, porque cada relación de padre-hijo es diferente a base de creencias y educación. Entonces, si estás cómodo, si estás feliz, si te sientes amado, protegido, es bien importante sentirse amado y protegido por su papá, de verdad, porque los papás deben de concientizar que se vale amar a tus hijos, Sí. darles a manos llenas el amor en tus posibilidades, sí, claro. para crear también seres humanos sin carencias. Sí, y aparte yo creo que también es distinguir justamente las formas en las que uno da amor, ¿sabes? Porque a veces uno tiene el tema de, sí, para mí el amor son abrazos y besos y así. No, para mí el amor es que no me falte educación, ya sabes. Entonces sí también aprender a distinguir la forma en la que te están dando algo y te están demostrando algo porque están ahí, ¿no? Claro. O sea, no solamente es como que me voy a sentar a hablar contigo y bueno, ya te escuché, sí te doy un consejito y vámonos, ¿no? O sea, siento que hay muchísimas maneras de demostrar la importancia que el padre puede tener hacia sus hijos. Y los hijos hacia los Y padres. a los hijos hacia los padres y también saberlo distinguir y sobre todo apreciar.
Sí, ¿no? eso es importante. Acepta, ama, valora y honra a tus papás, obviamente a tu papá, como haya sido, para que tú no te quedes sin ninguna, obviamente cicatrices existen, pero ninguna una herida abierta hacia él, y que la lleves donde a otros. no lo responsabilices nada más a él. Sí, claro. Porque todo trae un trasfondo. Entonces, yo creo que, no sé, sé que es lento el aprenderlo, sé que es difícil porque implica lágrimas, porque implica frustraciones, pero más vale hablarlo y sanarlo que quedártelo así y reprocharlo toda la vida. Sí, porque ya vivir con eso yo creo que es más complicado, ¿no? Y valorar, y si tu papá es presente, valorarlo, apapacharlo, disfrutarlo, darte tiempo a solas con él, porque también se lo merecen, porque también se parten el lomo, esos papás presentes se parten el lomo para estar ahí, trabajar, subir, bajar, llenar tus expectativas, respetarte, ¿no? Entonces también hay que cuidar a cualquiera de los dos papás. Tenemos ahorita tú y yo diferentes paternidades. Tú tienes un papá presente que está contigo, que te apapacha, que te guía, que te ayuda. Yo tengo un papá, obviamente ahorita pues ya no está en este plano, pero tuve un papá que me dio carencias emocionales, que me sentí desvalorizada, que estaba presente cuando quería o cuando podía, de la manera en la que él podía, siempre limitada. Y las dos somos buenas personas por elección. Sí. Y los amamos y los honramos por elección. Sí, cierto. Porque se lo merecen, son seres humanos que tienen sus creencias, sus ideas, su pasado, sus heridas emocionales también. Sí. Entonces, eso es lo que yo creo, así como dices, fervientemente, que tienes que sentirte dichosa de lo que te dejó tu papá, o dichoso de lo que te dejó tu papá, bueno o malo, porque gracias a eso tú estás creando, y espero que sea así, ¿no? Porque también hay la excepción, estás creando una buena versión de ti a base de los errores de alguien más que te dañaron a ti, y también estás creando una mejor versión de ti a base de lo bueno y de todo lo que te sumó a ti tu papá. Está increíble lo que acabas de decir. O sea, yo creo que los últimos 5 o 10 minutos, sí, ya sé. Pero, digo, está bien, ¿no? Obviamente es algo que traes, ¿no? Y es algo que se contagia, pero claro. Yo creo que justo el mensaje que estás dando es valiosísimo. Y pues yo creo que ya terminamos el programa. Cerramos ya el programa. Cerramos el programa con el mensaje que acabas de dar y para que todo el mundo entre en conciencia, ¿no? Y bueno, pues nuestra parte sería todo en este capítulo, en este episodio. Y pues simplemente es eso, ¿no? Tratar de hacer una reflexión sobre lo que se tiene, lo que se vive, lo que no se tiene, dónde quieres ir, hasta dónde te vas a permitir, pues para tener una mejor relación, pues de manera particular ahorita como pues, con tus papás, bueno, con tu papá. Y papá con tus hijos, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, sería todo por hoy. Muchísimas gracias y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sí, TikTok, Spotify, Instagram, estamos en todas, denos like. Estamos muy contentas de verdad de compartir lo que somos con ustedes. Sí. Y no se olviden de ver este capítulo. Perfecto, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo capítulo. ¡Adiós!